¿Y esto es todo lo que esperabas? Cada cierto tiempo hay películas, hay canciones, hay series, hay incluso videojuegos y muchas otras cosas más que tengan un poco de artístico que te van a conmover de alguna forma, lo suficiente. Si es que estás en algún punto de tu vida donde te tocas con algo de ello y dices, wow, esto llegó en algún punto de mis pensamientos, en un punto de mis emociones, llegó como a entender por lo que estoy pasando. Y es allí donde yo quiero como un poco conversar en este video, por una película que me llegó como a conmover desde esa forma. Y a mí me pasó últimamente con The Whale. La verdad nunca me había quizá involucrado de una forma tan íntima con algún personaje en alguna película. Porque lo que hace que uno tenga esta conexión con Charlie es porque no solamente vemos a él como lo que es él realmente, por su aspecto físico, sino también por sus características emocionales y sus características psicológicas. Vemos que él tiene muchos problemas, vemos que él tiene mucha ansiedad, compulsividad, frustración, rabia, tristeza, todas estas emociones que son muy constantes también en esta vida, si uno no las maneja bien. Muestra una crudeza que es bastante real en la vida cotidiana, donde si nos ponemos a pensar en nuestros padres, las personas que vivieron o nacieron en los 70, los 60, incluso en los 80, podemos pensar que hay muchas cosas que ellos reprimen, muchas emociones que ellos reprimieron porque así es la forma en cómo los criaron, así es la forma en cómo debieron sobrevivir quizás en la vida. Y el hecho de que esta película se presente en ese momento es porque yo también estoy tratando como de abrirme a ciertas emociones y no reprimirlas tanto. Porque hay cosas sensibles en nuestra vida que a veces no debemos ocultar y debemos soltarlas frente a otras personas o con nosotros mismos. Entonces una película que impacta con mucha realidad y cómo lo interpreta Brendan Fraser es muy bueno, muy increíble. Más allá del make-up, que también está muy increíble, se siente muy real. Uno ve y dice, wow, realmente una persona con obesidad así al extremo. Y sumado a eso, te genera una intimidad. Y a la par de eso también vemos las emociones. No notamos las emociones de este personaje porque realmente no las escuchamos en ningún momento, pero las notamos con sus acciones frente a cómo reacciona en su entorno, cómo habla con otras personas, sus gestos, sus formas de controlar sus emociones, si él realmente es bondadoso con otras personas, qué es lo que hace durante el día. Todo eso aporta mucho a conocer a esta persona y a involucrarnos mucho más aún en sus sentimientos. Lo que hace imposible no generar algún apego con este personaje, en general con la historia. Y es una historia donde precisamente nos damos cuenta y nos muestran, nos exponen que hay mucho arrepentimiento, mucha tristeza, mucha depresión, mucha ansiedad. Y es que en una parte también se cita un fragmento que me gusta mucho, donde dice, el autor nos trataba de salvar de su triste historia, solo por un momento. Y yo pienso que esta, esta historia, esta cita, es una metáfora también para entender que toda esta película es como una triste historia, pero que solo es un momento en nuestras vidas. No es solo un momento que será toda nuestra vida, como muchos momentos que hemos vivido dolorosos, como muchos duelos que hemos vivido quizás, muchas depresiones, muchos fracasos. No significa que toda nuestra vida sea un fracaso, sino que es quizás una parte de esta historia nomás. Y eso quizás es también algo que me deja muy tranquilo cuando veo esta película, pero a la vez verla nunca es fácil. Nunca te deja una sensación de tranquilidad total, sino que es un poco más aliviante, yo creo. El pasado, el recuerdo, la nostalgia, la melancolía son como un personaje más en esta película, porque está presente de forma invisible en Charlie, en cada momento que él se siente solo, en cada momento que él se mortifica por su pasado, en cada momento que se mortifica por su presente, porque no es igual de bueno como lo fue en su pasado. Entonces, él convive con el arrepentimiento, con el dolor y con esta poca esperanza que él tiene para vivir.
Y es un personaje que a causa de estos problemas que le ocurrieron, él tiene muy poca autoestima consigo mismo, se siente inferior al resto. Incluso cuando él no ha hecho cosas malas, él pide lo siento, porque se siente culpable por todos sus errores, algo que lo mortifica, siempre. Sin embargo, con Liz, este arrepentimiento, este lo siento, se presenta mucho más, porque es la persona con la cual él convive día a día. Y se nota que es una amiga para él, no solamente una necesidad de ayuda, sino que hay un sentido de cariño, de comunicación, de humor, de reírse, de una conexión más profunda entre ellos, porque hay algo allí que los unió, algo de la soledad misma y del trauma también mismo de la vida, y es lo que los logra unir para poder estar juntos y sobrellevar de alguna forma lo que es la vida. Y es por esto que logramos empatizar con Charlie, aunque sabemos que quizás él tiene malos hábitos durante la película, lo notamos, pero él intenta ser mejor persona. Y aunque viva atrapado en la autodestrucción, logramos entender y empatizar con el sufrimiento, porque sabemos que los malos hábitos y las conductas de odio hacia nosotros mismos es algo palpable en la realidad y algo que nos suele ocurrir incluso. Y sabemos que día a día es difícil exprimirnos de esta realidad y que es un desafío mantener nuestras motivaciones y anhelos para continuar con ello. I don't feel I understand it very much. I feel very stuck. This is Just so. De pronto Charlie y Ellie hablan sobre la muerte de Alan, un trauma que es muy grande para Charlie. Nos damos cuenta de que Ellie no logra empatizar bajo ningún punto de vista esta muerte de Alan, porque ella siente cierta impotencia, cierto recelo, cierta frustración por esta persona, porque Charlie le da espacio a Alan, no solamente un espacio emocional, sino de apoyo, de estar ahí físicamente. Y algo que Ellie nunca puede tener durante todos esos años, y un vacío que queda en ella. Entonces yo pienso, Charlie perdió su paternidad al hacer algo bueno por Alan, que si bien yo creo que no es algo que se podría haber perdido, sino el que tomó la decisión de hacerlo. Tomó la decisión de dejarlo todo para darle todo el tiempo completo a él. Y eso lo hace despojarse de esa parte de su vida. Y el fallecimiento de Alan se despoja también de otra parte de su vida, que es el cristianismo, con el cual compartía fuertemente con Alan. Entonces pierde muchas cosas al entregarse a otras cosas de su vida. Entonces por esto que yo me pongo a pensar que la película cuestiona de forma muy constante, quizás no constante, pero de forma muy tajante, estos ideales espirituales, religiosos, de cómo a un extremo tan grande no se logran respetar o de alguna forma apoyar otros tipos de perspectivas. Tienden a ser reduccionistas, a pensar que la forma de vivir de otras personas no es la correcta y la única que vale para vivir es la que ellos creen. Yo pienso que esto también los aliena de alguna forma de lo que es la realidad, que la realidad es difícil de comprenderla, porque la realidad no es solamente una sola, y eso es también interesante el reflexionar también, y al cerrarnos a la reflexión y solo quedarnos con esta verdad absoluta, nos hace alejarnos también de poder conectar con ciertas personas al dialogar, al entender sus emociones, y esto nos vuelve a alejar de lo que es ciertamente parte de la realidad. Uno puede pensar que Charlie se decepciona del cristianismo, y yo creo que tiene sentido eso, porque ve cómo la familia de Alan se aleja de él por su forma de vivir la vida ahora, el estar con Charlie, y se da más cuenta de eso aún luego de la muerte de Alan, donde la misma familia de Alan dicen que su muerte fue producto de un accidente. No fue causado por la depresión, ni siquiera porque lo abandonaron a él como hijo, como comunidad, que también era importante su comunidad para él. Entonces, obviamente, hacen un daño que ellos no se dan cuenta al tener esta creencia, un daño que es mucho más inconmensurable de lo que ellos creen. Y quienes están para ver las consecuencias de esos actos, de ese dolor, de esa carencia de amor también, pienso yo, es Liz y Charlie. Liz, por su parte, era la hermana de Alan, y Charlie, además de ser su pareja, fue la persona que dio todo de sí para que Alan pudiese mantenerse con vida. Esto marca sin duda entonces una decepción y una tristeza profunda para Charlie, donde todas sus creencias se van hacia la nada, hacia el vacío, y
adopta malos hábitos compulsivos donde trata de aplacar su dolor a través de la comida, a través del placer inmediato, y queda de alguna forma en esta espiral continua. Es lo que vemos durante la película. Ya llegando al final de la película y saltándome muchas cosas porque igual es harto. Hay un cambio en Charlie, que es su forma de ver la vida en un sentido más emocional y mental. Lo que no cambia es su salud física, que está en lo peor que puede estar. Está en una condición muy mal. Y quizás esto hace que en Charlie haya un cambio. Hay un cambio en ver qué es lo que hay en la vida. Quizás hay un poco de esperanza en él. Esencialmente hay un nuevo cambio con Ellie, con su hija. Charlie se compromete a estar con ella, busca recuperarla quizás como hija y acercarse, dejar de lado esa introspección para hacer algo, realmente hacer algo por su vida y por ella. Es entonces que esta fuerza de voluntad en Charlie, sumado con este cambio de la realidad al surrealismo muy grande al final de la película, donde Charlie es levantado por los aires, pienso yo que es una representación de alguna forma de las creencias de Charlie del cristianismo, pero de alguna forma reinterpretadas con las creencias de Charlie actuales, no con las que tenía antes. Esto viene a tomar mucha más importancia cuando Thomas le dice a Charlie que tiene que desprenderse de la carne, alejarse de la carne para alcanzar el espíritu y la voluntad de Dios. Es algo diferente, donde en vez de desprenderse de su cuerpo como tal, se desprende quizás de la idea que tiene de él mismo. Es desprenderse de parte de él, de este dolor, de esta toxicidad que tiene él mismo, de esta nocividad, de las conductas dañinas hacia él, estos malos hábitos, y quizás acercarse a las otras personas para poder estar en paz consigo mismo también. Y acercarse a las personas en un sentido mucho más de proximidad, en un sentido físico, no solamente en el mental, no solamente en el imaginario, no se queda solamente en el si lo haré, va mucho más allá ese pensamiento, esa acción que toma Charlie. Yo creo que algo que también se queda plasmado en mí cuando lo vi, esos mensajes que quedan ahí rondando en la mente, que se pueden aplicar a las realidades que vivimos también, y eso que creo que también es importante esta película, que es algo que se queda ahí con nosotros, que queda ahí.